¿Sientes que tu hijo se ha alejado de Dios? ¿Te preguntas si tus oraciones alcanzan el cielo? Hoy descubrirás, inspirado en la sabiduría de Santa Teresa de Jesús, cómo transformar ese dolor en una fuerza poderosa que puede cambiar el destino de tu hijo y de tu familia. Santa Teresa, reconocida como doctora de la Iglesia y maestra del alma, vivió una experiencia profunda que pocos conocen. En su convento de San José, recibió a una madre angustiada, cuyo hijo se había apartado completamente de la fe, causando tristeza en toda la familia. Esa madre llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, suplicando a Teresa que intercediera por su hijo. Lo que la santa le reveló no fue un consuelo vacío, sino un camino de esperanza basado en 3 acciones concretas que ella misma aprendió en sus oraciones y visiones. Estas acciones, lejos de ser simples rituales, son estrategias espirituales que surgen de un corazón lleno de fe y amor maternal. Imagina 3 llaves que abren el corazón endurecido de un hijo rebelde, 3 formas de oración que conectan el alma de una madre con la de su hijo, estableciendo un puente invisible que Dios puede usar para obrar maravillas. Esta enseñanza, que Santa Teresa transmitió hace más de 500 años, sigue siendo hoy una luz que guía a muchas familias hacia la reconciliación y la esperanza. Quizá has sentido que tus súplicas son apenas susurros olvidados. En silencio no es escuchado. Teresa entendía ese sufrimiento porque antes de ser santa fue una mujer que también fue cuidada por las oraciones amorosas de su madre. Por eso sus consejos no surgen de teorías, sino de la experiencia viva de un amor que se transforma en oración poderosa. En sus escritos, Santa Teresa relata el caso de una mujer noble que acudió a ella desesperada porque su hijo mayor había abrazado ideas que lo alejaban de la fe, causando escándalo y dolor. Cuando esa madre habló de su pena, Teresa le dijo algo que cambia la forma de ver el sufrimiento maternal. En ese dolor no es un castigo, sino el inicio de un milagro. La tristeza que sientes es un puente hacia el corazón misericordioso de Dios, porque el alma de una madre que llora con fe tiene un acceso privilegiado a la misericordia divina. Si tú también estás pasando por esta prueba, toma estas enseñanzas que Santa Teresa desarrolló en la oración contemplativa y que hoy pueden abrir caminos invisibles en el corazón de tu hijo. No son palabras bonitas ni promesas vacías. Son armas espirituales que transforman lágrimas en poder. Recuerda que ese dolor que te oprime el pecho no es el final. Es la señal de que tu plegaria ya ha llegado al cielo, aunque todavía no lo puedas ver. Santa Teresa nos invita a convertir esa angustia en fe activa, porque el amor de madre que no pierde la esperanza tiene la fuerza para iluminar incluso la oscuridad más profunda. Ten presente siempre que cada lágrima derramada con amor sincero y cada oración hecha con dedicación acercan a tu hijo un paso más hacia el reencuentro con Dios. La historia de Santa Teresa nos muestra que, con paciencia y perseverancia, el camino de regreso está abierto y lo que parece perdido puede volver a la luz, aunque yo no comprendía en ese momento. Fueron aquellas lágrimas silenciosas de una madre las que empezaron a preparar mi corazón para volver a Dios. A Dios escucha de un modo especial el llanto de una madre, porque es un reflejo del dolor que sintió la Virgen María al pie de la cruz. Desde entonces, doña Isabel cambió para siempre. Comprendió que su sufrimiento no era señal de derrota, sino una llamada divina a una misión aún más profunda, a convertirse en el puente espiritual entre el cielo y el corazón endurecido de su hijo. Hay una oscuridad que solo las madres conocen cuando ven a sus hijos alejarse del camino de Dios. Esa es la noche en la que te despiertas, sintiendo que no solo has perdido a tu hijo, sino que también dudas de tu propia capacidad como madre. Las preguntas se amontonan en tu mente como tempestades. ¿Dónde fallé? ¿Fui muy estricta o demasiado permisiva? ¿Por qué otros hijos permanecen fieles y el mío se aleja? Santa Teresa conocía bien esa noche oscura del alma materna, porque la vivió no solo al acompañar a muchas madres, sino también
en su propia vida como reformadora del Carmelo. Algunas de sus hijas espirituales también se apartaban del camino que ella les enseñaba. En una carta dirigida a una madre de Sevilla, cuyo hijo había renunciado públicamente a la fe, Teresa escribió con profunda ternura: no pienses, querida hija, que el alejamiento de tu hijo es un castigo de Dios por tus faltas. Dios no castiga a las madres fieles quitándoles la fe de sus hijos. Lo que Él permite son pruebas que purifican tu amor materno para transformarlo en amor divino. Tu hijo necesita que lo ames no solo como madre, sino como Cristo lo aman, sin condiciones, sin desesperar, con esperanza eterna. Estas palabras llegaron a esa madre justo en uno de los momentos más difíciles, cuando ya casi no le quedaban fuerzas para seguir orando y la vergüenza la paralizaba. Teresa sabía que en esos instantes de total desesperanza, el alma de la madre está más cerca de Dios de lo que imagina, porque un corazón roto, como el de aquella mujer, se convierte en tierra fértil para los milagros más grandes, aun cuando ya no confiamos en nuestras fuerzas ni en los medios humanos. Y es cuando Dios puede actuar con libertad total. Teresa observó que las madres que llegaban a ese punto de aparente derrota eran las que luego veían conversiones profundas en sus hijos, no porque sus esfuerzos funcionaran, sino porque aprendían a dejar espacio para que el amor de Dios fluyera a través de ellas. Ansí te encuentras ahora mismo en esa noche oscura, agotada y sin fuerzas. Teresa te diría lo mismo que decía hace siglos: tu debilidad es tu mayor fortaleza, tu impotencia se convierte en poder. Lo que parece un fracaso es la antesala de una victoria divina, pero para transformar esa realidad necesitas conocer las 3 formas específicas de interceder que ella misma vio obrar milagros repetidamente. Y fue aquí, en esa historia con Doña Isabel, donde Teresa comenzó a compartir el primero de sus secretos espirituales: el poder sobrenatural de pronunciar el nombre de tu hijo. En la oración, el nombre de tu hijo, le dijo Teresa a Doña Isabel, con una solemnidad que llenó la habitación de una presencia divina. No es solo una palabra, es el eco del llamado que Dios hizo cuando creó a tu hijo. Al decir su nombre en oración, no solo lo estás recordando ante Dios, estás activando un poder creador, un vínculo invisible que lleva su alma ante el corazón de Cristo. Teresa descubrió en sus experiencias místicas que existe un misterio profundo en los nombres, algo que va más allá de lo que nuestra mente puede entender. En su obra El castillo interior, afirmaba que cada alma tiene un nombre secreto que solo Dios conoce, y que ese nombre resuena cuando pronunciamos el nombre terrenal con amor y fe. A la primera acción espiritual que Santa Teresa aconsejaba a las madres desesperadas era esta: cada mañana, antes de que el ruido del mundo te arrope, busca un lugar de silencio. Toma el crucifijo en tus manos y pronuncia el nombre completo de tu hijo en voz alta. Luego, repite la oración que ella recibió en una visión: Señor Jesús, te entrego a nombre de mi hijo, tú lo conoces mejor que yo, lo amas más que yo, y tienes planes para el que mi mente no puede imaginar. Que tu Espíritu Santo toque su corazón hoy, que tu luz ilumine su mente, que tu amor derrita la dureza de su alma. Amén. En Teresa insistía en que esta oración debía hacerse con los ojos cerrados, imaginando el rostro de tu hijo cuando era pequeño, lleno de inocencia. Este sencillo acto abre un canal de gracia que fortalece la oración maternal y despierta el corazón de aquel hijo que parece perdido. ¿Sabes por qué pronunciar el nombre de tu hijo en la oración tiene un poder tan grande? Teresa lo explicaba con una claridad profunda. Cuando tú dices el nombre de tu hijo, Dios no solo escucha tu voz, escucha el eco de la suya propia, el llamado con el que le dio la vida. Es como si tú fueras la campana que hace resonar en el cielo ese nombre ya escrito en el libro de la vida. Santa Teresa fue testigo de milagros pequeños, pero reales en madres que, al comenzar esta práctica diaria, empezaban a soñar con sus hijos, a sentir una paz inesperada respecto a su situación y poco a poco a percibir cambios verdaderos en el comportamiento de esos hijos que parecían alejados. No eran simples coincidencias, sino respuestas divinas a una oración que tocaba directamente el corazón de Dios. Ella advertía
que esta primera acción exige constancia absoluta. No se trata de pronunciar el nombre solo cuando te sientes inspirada o por momentos de devoción espontánea. Debes hacerlo especialmente cuando el corazón está seco, cuando la fe parece perder fuerza y nada parece cambiar, porque son esos momentos los que más conmueven a Dios, el alma que persevera, invocando el nombre de su Hijo, incluso sin sentir consolación. Está construyendo un puente invisible, pero real, entre el cielo y la tierra. Tras enseñar esta primera acción, Teresa llevaba a las madres a algo aún más profundo y sagrado, el momento de la elevación durante la misa. En ese instante, según ella, se tocan el cielo y la tierra, los ángeles bajan y el corazón de Cristo se abre por completo. Allí es cuando el nombre de tu Hijo, pronunciado con fe, penetra el corazón eucarístico de Jesús. Esta revelación llegó a Teresa durante una de sus visiones más impresionantes, donde vio cómo las oraciones de las madres ascendían al cielo como columnas de luz dorada en la consagración. La segunda acción que ella recomendaba era asistir al misao diariamente, si fuera posible, y en el momento en que el sacerdote elevaba el cuerpo de Cristo, cerrar los ojos y decir mentalmente: Jesús, este es mi Hijo, nombre, sálvalo, ámalo, tráelo de vuelta a ti. Pero no basta con decir el nombre. Teresa insistía en que debías visualizar con los ojos del alma al Jesús crucificado mirando a tu Hijo con infinita misericordia, ver cómo extiende sus brazos y su sangre cae sobre él como un rocío de gracia que derrite la dureza de su corazón. A las madres que aplicaban esta segunda práctica con fe contaban experiencias sorprendentes, sentían una paz intensa en la iglesia, imágenes interiores de sus hijos rodeados de luz o sueños proféticos sobre su regreso a la fe. Teresa les aseguraba que no era imaginación, sino la respuesta real de Dios a oraciones hechas en el momento más sagrado de toda la creación, al ofrecer el nombre de tu Hijo durante la elevación eucarística. Lo colocas en las llagas de Cristo, ofreciendo su dolor y amor a favor de tu Hijo. Teresa siempre señalaba que la perseverancia es vital. No esperes cambios rápidos, porque el alma tarda en transformarse, como una semilla que crece bajo tierra antes de brotar. Tu labor es plantar ese nombre diariamente en el corazón de Cristo, en cada misa, sin perder la esperanza, aunque no veas frutos inmediatos después de esta práctica. Teresa guiaba a las madres hacia el tercer y más profundo secreto, el poder sobrenatural de las lágrimas sinceras derramadas en oración por un hijo perdido. Existe un lenguaje que solo Dios entiende a la perfección, el de las lágrimas genuinas de una madre. Ella misma experimentó esto durante sus momentos más oscuros de sequedad espiritual, cuando las palabras faltaban y solo quedaba llorar en silencio ante el Santísimo Sacramento. Y esas lágrimas, escribió en cartas íntimas, son oraciones líquidas que brotan directamente del alma, un puente entre el sufrimiento humano y el amor divino, que puede mover los corazones más endurecidos. Aun cuando una madre derrama lágrimas por su hijo ante Dios, está entregando su alma de la misma manera en que María derramó la suya al pie de la cruz. Estas lágrimas tienen un poder que ninguna palabra humana puede igualar, porque son la expresión más pura y profunda del amor desinteresado. Esta era la tercera y más potente acción espiritual que Santa Teresa enseñaba a las madres que acudían a ella en busca de esperanza. Durante 7 días seguidos, la madre debía encender una vela blanca, símbolo de la pureza y la luz que anhela para el alma de su hijo. Esta vela se colocaba frente a una imagen de Cristo crucificado o del Sagrado Corazón, y durante ese tiempo, la madre se permitía llorar libremente en oración. No debía forzar sus lágrimas, pero tampoco reprimirlas si brotaban de forma natural. Teresa les decía: algunas noches llorarás ríos, otras sentirás sequedad, y ambas son santas si las ofreces con amor. Cada lágrima se convierte en una súplica que atraviesa el cielo. Una oración líquida que toca el corazón misericordioso de Dios. Santa Teresa
Fue testigo de casos asombrosos con esta práctica. Recordaba especialmente a doña Mencía, cuya experiencia transformó su vida y la de su hijo. Después de adoptar esta sencilla pero poderosa devoción de 7 noches, doña Mencía sintió la presencia cercana de la Virgen María en la 5ª noche. Una voz maternal le susurró que sus lágrimas se unían a las de la Madre de Jesús y que su hijo volvería. Tiempo después, efectivamente, ese hijo regresó arrepentido, fortaleciéndose en la fe con una profundidad que sorprendió a toda la familia. ¿Por qué son tan poderosas las lágrimas de una madre? Teresa reflexionaba que, cuando una madre llora por su hijo, no está pidiendo para sí misma, sino que está ofreciendo su corazón quebrantado como un sacrificio por la salvación de otro. Es el amor maternal elevado a su máxima expresión espiritual, pero para que estas lágrimas tengan verdadero poder, deben estar acompañadas de una entrega sincera y completa. No llores intentando forzar la mano de Dios. Llora para alinear tu voluntad con la suya. No llores buscando cambiar sus planes, sino para que tu hijo encuentre su lugar en el camino que él ha trazado. Y después de llorar, levántate con gratitud, porque Dios ya ha escuchado y está obrando en lo invisible al enseñar estas 3 acciones espirituales: pronunciar el nombre de tu hijo en oración, ofrecerlo en la elevación eucarística y dejad lágrimas sinceraos. Santa Teresa explicaba algo profundo que vale la pena entender aun cuando las practicas. No solo estás pidiendo un favor a Dios, sino construyendo un puente invisible entre tu alma y la de tu hijo, por el cual fluye la gracia divina hasta los rincones más oscuros, donde él pueda estar. En esta revelación nació de las visiones místicas de Teresa, quien vio cómo las oraciones de intercesión se convertían en columnas de luz, conectando las almas. En su castillo interior, ella escribe que el alma que ora constantemente por otra se vuelve una especie de ángel guardián para Dios, aunque la persona por la que oras no perciba esta protección. Las fuerzas del mal sí la notan y se alejan, porque el alma intercesora proyecta una luz espiritual que rodea al alma oscurecida, creando un cerco de protección divina. En sus muchos años observando familias en crisis, Teresa notó que los hijos alejados, cuya madre practicaba fielmente estas 3 acciones, comenzaban a experimentar inquietudes internas. Perdían el atractivo de los placeres mundanos, tenían sueños o intuiciones espirituales y sentían un vacío que los hacía recordar los días en los que la fe vivía en su corazón. Este puente espiritual es bidireccional. No solo la gracia llega a tu hijo a través de tu oración, sino que tú también empiezas a captar de forma misteriosa su estado interior. Muchas madres han contado que, tras comenzar estas prácticas, se despertaban en la madrugada con la certeza de que debían orar por su hijo en ese momento preciso, solo para descubrir que él enfrentaba en ese instante alguna tentación o dificultad. Es una conexión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Pero Teresa advertía que este puente debe ser cuidado cada día. Cada vez que dejas de pronunciar el nombre de tu hijo en oración, cada misa en la que no lo ofreces en la elevación, cada noche en que reprimes lágrimas que Dios quiere derramar a través de ti, es como si quitaras una piedra de ese puente sagrado. Por eso, persevera en estas 3 acciones con fe inquebrantable, porque ellas no solo sostienen la esperanza, sino que son un canal por donde la misericordia de Dios transita para traer de vuelta a tu hijo al camino de la luz. El puente espiritual que construyes con tus oraciones y lágrimas no se derrumba de inmediato, pero sí puede debilitarse si no lo sostienes con constancia. Por eso, para Santa Teresa, la perseverancia es más valiosa que la intensidad momentánea. Es mucho mejor ofrecer una oración corta y diaria que una larga, llena de fervor, pero esporádica. Después de ayudarte a erigir este puente invisible, Teresa afrontaba a las madres con el reto más grande: cultivar la paciencia divina. Esta paciencia no es solo aguantar el paso del tiempo, ni es confiar
profundamente en los tiempos de Dios, incluso cuando el corazón de madre anhela respuestas rápidas y visibles. Teresa sabía que esta era la etapa donde muchas madres se sienten tentadas a abandonar la oración, agotadas por el silencio y la ausencia de frutos aparentes. Para explicar esta paciencia sobrenatural, Teresa recurría al ejemplo más perfecto a la Virgen María. Ella observó cómo su hijo fue incomprendido, perseguido y crucificado. Durante 3 días no hubo señal alguna que anunciara que la muerte no era el final. Sin embargo, su corazón maternal siguió esperando, sin perder la fe, sin dejar de amar. Y fue así como la esperanza de María fue recompensada con la resurrección gloriosa. Del mismo modo, tu hijo puede estar atravesando su propio Viernes Santo espiritual, y tu misión es acompañarlo con oración hasta que llegue su domingo de resurrección. Esta comparación no es solo una imagen poética para Teresa, sino una verdad teológica profunda. Cada alma, alejada de Dios, vive una especie de muerte interna que solo el poder del Cristo resucitado puede transformar. Teresa observó que las madres que lograban abrazar esta paciencia mariana sentían una paz sobrenatural que las sostenía, incluso en las noches más oscuras. Al aprender a esperar como María, dejas de vivir en ansiedad constante. No significa que te olvidas de tu hijo, sino que tu preocupación se convierte en una serenidad activa y confiada. Continúas orando, sigue intercediendo, pero desde la certeza de que Dios marcha obrando, aunque aún no puedas verlo. Esta paz no implica pasividad, sino una acción espiritual profunda que manifiesta la confianza en que el amor de Dios por tu hijo supera con creces, incluso el amor más fuerte de una madre. ¿Te sientes cansada o impaciente en tu lucha diaria? Santa Teresa te recordaría que esta impaciencia no es un pecado, sino una muestra de tu humanidad y amor. Sin embargo, no permitas que esta emoción te aleje de las herramientas espirituales que Dios te ha dado. Cada día que insistes en orar, aunque no sientas nada, estás caminando junto a María en la espera silenciosa, una espera que tiene el poder de gestar milagros invisibles para el mundo. En relación con esos milagros, Teresa enseñaba también a las madres cómo reconocer las señales sutiles de que Dios empieza a actuar en el corazón de sus hijos. Incluso cuando no se ven cambios exteriores, Dios no obra como nosotros, que vamos de fuera hacia adentro. Él comienza en lo más profundo del alma, y poco a poco permite que esa transformación asomen por ello. Los primeros cambios en tu hijo pueden ser tan delicados que solo una madre atenta y llena de fe puede notarlos. Teresa aconsejaba estar pendiente de ciertas señales. Si tu hijo, que antes se burlaba abiertamente de la fe, ahora simplemente la ignora sin atacarla, es una señal alentadora. Si empieza a hacer preguntas sobre la vida o la existencia, aunque no desde una perspectiva religiosa, Dios está despertando una inquietud santa en su alma. También, si muestra más respeto hacia ti cuando hablas de temas espirituales, es el Espíritu Santo ablandando su corazón. Estos indicios no son simples esperanzas maternas, sino un discernimiento espiritual cultivado en años de experiencia, guiando almas. Por último, Teresa aprendió a reconocer señales aún más sutiles. Cuando tu hijo comienza a perder interés en los placeres superficiales que antes lo llenaban, fiestas, relaciones pasajeras, diversiones mundanas, significa que Dios está preparando en él un vacío sagrado, un anhelo profundo que solo Él podrá llenar en sí. Tu hijo comienza a sufrir insomnio sin que haya una razón médica aparente. Puede ser una señal de que el Espíritu Santo está visitando su alma en esas horas calladas de la noche, despertando en él una inquietud interior que lo prepara para la conversión. Santa Teresa hacía hincapié en la importancia del discernimiento. No todo sufrimiento es espiritual, pero cuando una madre ora constante y persistentemente, ese sufrimiento puede adquirir un significado profético que anuncia la acción de Dios en una señal clara. Según Teresa, es cuando ese hijo, que parecía cerrado a lo trascendente, empieza a plantearse preguntas fundamentales
sobre la muerte, el más allá o el sentido último de la vida. Aunque esas preguntas salgan empañadas de escepticismo o incluso de burla, lo crucial es que empiecen a surgir un alma que cuestiona sobre Dios, aunque sea para negarlo. Está mucho más cerca de encontrarlo que quien simplemente lo ignora. Teresa aconsejaba a las madres no responder a estas dudas con discursos teológicos o sermones, sino con testimonios sencillos de fe y sobre todo, con más oración silenciosa y constante. Cuando finalmente llega el momento de la vuelta a la fe, algo que Teresa constató que siempre ocurría para aquellas madres que perseveraban en las 3 formas de oración. La santa preparaba a las familias para entender que el hijo que regresa no es el mismo que se fue. Su regreso es un renacer a las almas que han atravesado las tinieblas y, en libertad, han elegido la luz, poseen una riqueza espiritual que supera a quienes nunca se apartaron del camino. Tu hijo volverá con una humildad nueva, una gratitud profunda y una sed de Dios que te sorprenderá. Teresa vio este patrón en muchas historias, jóvenes que, tras un tiempo de rebeldía espiritual, se convertían en los católicos más fervientes y comprometidos de sus hogares. Sin embargo, Teresa advertía sobre un peligro que muchas madres enfrentan en ese momento: la tentación de querer acelerar el proceso de regreso. Es común que, tras la alegría del reencuentro, la familia intente llenar la agenda del joven con actividades religiosas o que se le exija inmediatamente recuperar todo el tiempo perdido. Pero esta apresuración puede ser dañina. El alma que vuelve a Dios se parece a una planta tierna que acaba de brotar, necesita cuidados cuidadosos y delicados, no una exposición intensa y brusca al sol. Es imprescindible dejar que sea Él quien marque el ritmo de su renovación interior. Teresa alertaba que la sabiduría en este tiempo es practicar la alegría discreta, celebrar el regreso en el corazón, pero sin hacer un espectáculo público. No es necesario llamar a toda la familia para anunciar el cambio, ni exigir testimonio inmediato, o compararlo con otros familiares que nunca se alejaron. Amarlo, aceptarlo y seguir orando por él es el camino, porque la conversión no es un instante, sino un proceso que lleva tiempo. Teresa relató que en algunas familias la presión excesiva tras el regreso llevó a nuevas crisis en los jóvenes que aún estaban construyendo su nueva relación con Dios en ese momento delicado. Teresa recomendaba también cultivar la gratitud, agradecer a Dios incluso por los años en que parecía que el hijo se había alejado, porque esos años no fueron tiempo perdido, sino preparación. Dios usa hasta la rebeldía y los errores para moldear un carácter firme y una fe más consciente. Así, el hijo pródigo que regresa valora la casa paterna como nunca antes. Para Teresa, este reconocimiento profundo del amor maternal convertido en intercesión espiritual era el cierre perfecto a sus enseñanzas, porque cuando una madre ora por su hijo con perseverancia, pronuncia su nombre en oración, lo ofrece en la Eucaristía y llora por él ante el crucifijo, no actúa solo como madre humana, se convierte en un instrumento del amor materno de Dios, que también llama a esa alma hijo mío. Esta comprensión cambia radicalmente la experiencia del sufrimiento maternal, deja de ser solo dolor para transformarse en colaboración activa con el amor de Dios en la obra de salvación. Teresa, a través de sus experiencias profundas de oración y revelación, comprendió que existe una unión misteriosa entre el amor maternal humano, purificado por la fe, y el amor paternal, que viene de Dios mismo. Esa unión es el sostén invisible y fuerte que puede traer de regreso a ese hijo que hoy parece perdido, aun cuando entregas a tu hijo a Dios con un amor que no es abandono, sino una confianza profunda y total. Ese amor se vuelve tan puro que Dios lo utiliza como un canal directo de su misericordia para esa alma. Es como si tú como madre te transformaras en las manos amorosas de la providencia divina, guiando y rodeando a tu hijo con un amor sobrenatural santa. Teresa pudo observar que las conversiones que presenció no eran solo respuestas a oraciones, sino el fruto de una verdadera colaboración
entre el amor infinito de Dios y ese amor maternal elevado a su máxima pureza espiritual. Lo más sorprendente para ella, sin embargo, no siempre fue el retorno visible del hijo, sino la transformación profunda que experimentaba la madre Anne, una mujer que aprende a amar a su hijo como Dios lo ama, sin condiciones, sin desesperanza y con una esperanza eterna. Alcanza una santidad auténtica que trasciende los resultados externos, y una madre santa, con esta fe y amor, se convierte en la herencia más valiosa que un hijo puede recibir. Esté cerca o lejos de la fe, Anne Teresa notó cómo aquellas madres que perseveraban en sus prácticas espirituales adquirían una profundidad interior, una sabiduría profunda del corazón y una paz que irradiaba y favorecía no solo a sus hijos, sino incluso a sus descendientes por generaciones enteras. Ese amor elevado es un legado espiritual que va más allá de la vida terrenal. Su enseñanza final nos lleva a contemplar lo eterno. Nunca olvides que la relación que construyes con tu hijo no termina con esta vida. Si continúas perseverando en ser una madre santa, aprendiendo a amarlo con ese amor divino, forjarás un vínculo espiritual que durará para siempre en el cielo. Tu hijo te agradecerá por mucho más que traerlo al mundo. Te agradecerá haberlo traído de vuelta a Dios mediante tu intercesión constante y fiel. Con esta visión de la eternidad, Teresa concluía sus enseñanzas, recordando que el amor materno, purificado por la oración y reforzado por la fe, es uno de los reflejos más puros del amor de Dios en el mundo. Un amor así no puede jamás perder, porque comparte la misma naturaleza que movió a Cristo a entregarse por amor total. Y en ese misterio de amor que une a madre e hijo con Dios, está la fuerza capaz de transformar cualquier oscuridad en luz.